Capítulo 8. Huyendo por su vida. Yuta bajó lentamente la mochila hasta que descansó suavemente sobre la hierba. Su corazón latía rápido, no por el esfuerzo físico, sino por la posibilidad que se abría ante él. Así que no fue casualidad. Mi don se está sincronizando con mi chakra. Presionó su pulgar contra una pequeña piedra en el suelo, kanji, levantar, sin esfuerzo. La empujó más lejos, 5 metros, 10, 15, y la piedra flotó como si no pesara nada, completamente estable, sin tambalearse, sin tensión en su mano ni temblor en sus músculos. El drenaje de energía era real, su chakra disminuía constantemente, pero el control era perfecto. Así no era como se comportaba su don antes, ni de lejos. Antes, cuanto más lejos iba un objeto, más difícil era evitar que cayera, pero ahora se sentía lo contrario, la distancia no importaba y el control no se deterioraba. Sin embargo, el drenaje era diferente. Mover la mochila había tirado de su chakra de una manera notable y pesada, mientras que mover la piedra apenas consumía nada. De acuerdo, entonces el coste de chakra no es uniforme, pensó frunciendo el ceño. No era ingravidez real ni era gratis, podía sentir el tirón. Pequeño, casi imperceptible con la piedra, pero estaba ahí. Así que es proporcional. ¿Peso? ¿Distancia? ¿Duración? Todo lo anterior. Eso tenía más sentido y significaba que no se había convertido de repente en un dios telequinético ilimitado. Curvó los dedos y la piedra se disparó hacia él al instante, deteniéndose a 1 centímetro de su palma sin que él siquiera parpadeara. Esto es una locura. Su don no estaba destinado al combate, ni a la fuerza, ni al alcance. Se suponía que era una habilidad de tipo apoyo que apenas contaba como telequinesis. Pero ahora, si consigo objetos controlables de alta calidad, como armas y equipo de apoyo, mi capacidad de combate aumentaría drásticamente. Esta habilidad le recordaba a varias instancias del mundo ninja, la manipulación de marionetas de la arena oculta, pero sin los hilos de chakra, los cuerpos de los 6 caminos del Rinnegan, y la habilidad del Mangekyo Sharingan de Shin Uchiha. Pensar en este último hizo que Yuta frunciera el ceño, su poder era exactamente como el de Shin. La diferencia radicaba en que el suyo era un don potenciado por chakra, mientras que el de Shin era una habilidad del MS. Quizás por eso el poder de Shin era tan despreciado por el fandom, era literalmente la técnica ocular más débil jamás mostrada en toda la franquicia. No es que fuera un mal poder en sí mismo, el problema era que resultaba mediocre comparado con otras habilidades del Mangekyo Sharingan, que se suponía eran las herramientas más rotas del mundo ninja. Koto Amatsukami podía reescribir la voluntad, el Tsukuyomi manipulaba la percepción del tiempo causando daño mental increíble, y el Amaterasu era un Ryujin Yakka más débil que ardía como el sol. Incluso el Kamui era el ninjutsu espacio-temporal definitivo. La única cosa con la que la manipulación de objetos podía competir era con el Kagutsuchi de Sasuke. Decidido a probar si el gasto de chakra era realmente el mismo, colocó su marca de nuevo en la mochila escolar para intentar levantarla junto con la piedra. Yuta presionó su pulgar contra la mochila, reactivando la marca mientras la piedra seguía flotando, y levantó ambos. La diferencia fue inmediata, la piedra se sentía como sostener una pluma, casi insignificante, pero la mochila se sentía como arrastrar un peso a través del agua, una resistencia presente, constante y pesada. No era pesado físicamente para sus músculos, pero el drenaje de chakra se triplicó al instante. Así que sí es proporcional al peso. Sostuvo ambos durante 30 segundos, viendo cómo sus reservas de chakra bajaban. La piedra no costaba casi nada, pero la mochila lo desangraba constantemente. Es bueno saberlo. Objetos ligeros igual a uso sostenible. Objetos pesados igual a uso por ráfagas. Soltó ambos y cayeron. Yuta se recostó, respirando lentamente y sintiendo sus reservas. Tal vez le quedaba un 60%. No estaba mal. Se puso de pie, sacudiéndose la hierba del uniforme, y miró alrededor del patio vacío. Bien. Una prueba más.
Sus ojos se dirigieron a la línea de árboles en el borde del patio, un grupo de viejos robles que nadie se molestaba en podar. Perfecto. Yuta se paró en la base del árbol más alto, mirando el tronco. Caminar por los árboles, la primera prueba real de control de chakra en el mundo de Naruto. Recordaba la escena claramente, Kakashi enseñando al equipo 7, Naruto fallando repetidamente, Sasuke luchando y Sakura teniendo éxito en su primer intento gracias a su control natural. Veamos si soy más Sakura o más Naruto. Colocó su pie contra la corteza y canalizó chakra hacia la planta. Su pie se pegó. Firme. Uniforme. Perfecto. Dio otro paso, y seguía pegado. Uno tras otro, en 10 segundos estaba caminando verticalmente por el árbol como si fuera lo más natural del mundo. Sin tambalearse, sin resbalar, sin salir disparado por exceso de chakra ni caerse por falta de él. Llegó a una rama gruesa a unos 6 metros de altura y se detuvo, quedando perpendicular al suelo. Esto es demasiado fácil. Esperaba luchar, fallar algunas veces, pero se sentía tan natural como caminar en suelo plano. ¿Son los linajes? ¿La vitalidad Uzumaki más la precisión Uchiha? Tal vez. O quizás es porque mis reservas aún son pequeñas, así que controlarlas es más fácil, como controlar un hilo de agua versus una inundación. Pero eso no explicaba este nivel de precisión. Se agachó en la rama y luego se paró sobre un pie. Equilibrio perfecto. Sin desperdicio de chakra. Es mi don, ¿verdad? Control mejorado. Dominio perfecto sobre mi propio cuerpo y ahora, aparentemente, sobre mi propio chakra. Estaba usando la cantidad mínima necesaria para lograr el efecto máximo, como los 6 ojos de Jujutsu Kaisen pero en versión económica. Si caminar por los árboles era tan fácil, caminar sobre el agua debería ser trivial, lo que significaba que podía concentrarse completamente en aumentar su capacidad y desarrollar técnicas. Yuta sonrió a pesar de sí mismo. Un problema resuelto. Caminó más arriba por el árbol, probando sus límites hasta llegar a las ramas superiores. Solo porque podía, caminó hacia una rama horizontal y se quedó de cabeza, con los pies plantados en la parte inferior. El mundo se invirtió, pero la sangre no se le subió a la cabeza gracias al anclaje del chakra. Esto es una locura. Me encanta. Se agachó, todavía boca abajo, canalizó chakra en sus piernas y saltó. No hacia abajo, sino a través. Su cuerpo se lanzó desde la rama, navegando por el aire en un arco perfecto hasta aterrizar en otro árbol a 15 metros de distancia. Sus pies se pegaron al instante. Sin tropiezos. Movimiento mejorado con chakra. Eso es, definitivamente útil. Podía sentir sus reservas drenándose más rápido ahora, quizás al 40%, pero la movilidad era increíble. Imaginó pelear en terreno irregular, paredes, techos, tendría una ventaja masiva. Bajó del árbol y aterrizó suavemente en la hierba. Su chakra estaba bajo ahora, tal vez un 35%. Era hora de terminar por hoy. Pero al girarse para regresar, un movimiento captó su atención. Más allá de la línea de árboles y del patio, había un gran campo abierto donde alguien corría a toda velocidad. Yuta entrecerró los ojos, incluso sin activar su Sharingan, su visión había mejorado notablemente. La figura llevaba el uniforme deportivo de la UA y tenía motores distintivos en las piernas, Iida. Tenía Iida de la clase 1A, el delegado demasiado serio que lo había escoltado a la enfermería como si fuera un convicto, estaba corriendo vueltas a toda velocidad. Yuta observó un momento hasta que escuchó otro sonido, boom. Una explosión resonó desde la dirección opuesta, seguida de un rugido. Si tuviera que apostar, ese sería Kazuki Bakugo, el protagonista principal, personaje secundario. ¿O era el segundo deuteragonista? En su opinión, el universo de MHA se dividía entre Deku, Bakugo y Todoroki en las 4 temporadas que vio, igual que Naruto y Sasuke eran las caras de su serie. Dejando eso de lado, si Iida estaba entrenando, tenía sentido que Bakugo y la mitad de la clase 1A también estuvieran usando las instalaciones a 2 semanas del festival deportivo.
Yuta miró hacia el edificio principal. La UA tenía gimnasio y salas de entrenamiento, pero eran para el curso de héroes, no para estudios generales. ¿Me dejarían usarlo siquiera? Probablemente no. Los recursos eran limitados y la prioridad eran los héroes. Pero no podía entrenar en casa, vivía en un apartamento y usar su don en público era ilegal. Podía seguir usando este patio aislado, pero para construir músculo y resistencia necesitaba un gimnasio. Sacó su teléfono. ¿Puedo preguntar? Lo peor que pueden decir es que no. Flexiones, abdominales, sentadillas, correr, el régimen de entrenamiento completo del monarca de las sombras. Eso sí, debía mantener un perfil bajo, la reputación del tipo de la bandeja ya era suficiente. Agarró su mochila y comenzó a caminar hacia el edificio principal, pero se detuvo. Miró los árboles de nuevo. Probemos la movilidad una vez más. Empujó chakra a sus piernas, saltó y se disparó hacia las ramas como una ardilla con combustible de avión. Aterrizó, se agachó e inmediatamente se lanzó de nuevo, de árbol en árbol, moviéndose por el dosel como si fuera una autopista. Era adictivo. El mundo se desdibujaba a su paso, viento en la cara, equilibrio perfecto. Dio un salto más alto esta vez, elevándose sobre la línea de árboles justo cuando... Nivel del suelo, mismo momento. Mina Asido, Momo Yaoyorozu y Toru Agakure caminaban por el sendero hacia los campos de entrenamiento. Y entonces él simplemente lanzó la bandeja, decía Mina, agitando los brazos. Fue como, boom, directo a mi ramen. Kao instantáneo. No fue instantáneo, refunfuñó Agakure. Estuve consciente todo el tiempo. Este día está maldito. Momo sonrió cortésmente. Bueno, al menos Recovery Goro nos curó. Ese no es el punto. Hagekure pisoteó el suelo, con sus mangas agitándose indignadas. Fui a la escuela hoy. Me puse mi uniforme. Estaba lista para comer como una estudiante normal. Y entonces una bandeja salió de la nada. Vale, sí, esa parte fue graciosísima, resopló Mina. Dolió. Las tres se dirigían en diferentes direcciones pero caminaban juntas por ahora. Momo preguntó por los planes de entrenamiento mientras estiraba los brazos. Voy al gimnasio, dijo Agakure de inmediato. Haré repeticiones hasta que no sienta mis brazos. ¿Qué músculos? Todos ellos. Eres invisible, Mina parpadeó. ¿Para qué necesitas construir músculo? Porque soy invisible, no intangible. Todavía tengo un cuerpo. Buen punto. Momo se ajustó la coleta. Yo estaré en el taller. Necesito practicar la creación de objetos complejos bajo presión de tiempo. Ah, eso suena aburrido, dijo Mina. Me uniré a Uraraka y a Oyama en el campo beta para ejercicios de don. Es mucho más divertido. La diversión no gana festivales, respondió Momo con primor. Tampoco lo hace ser una aguafiestas, pero aquí estás. Agakure soltó una risita, un sonido que parecía venir de la nada. Ustedes dos son como un viejo matrimonio. Arriba de ellas. Yuta alcanzó el pico de su salto y se congeló. Un pájaro, un cuervo con aspecto enojado, venía volando directamente hacia su trayectoria. ¿Qué? El instinto se hizo cargo. Giró en el aire, hizo una voltereta hacia atrás, plantó chakra a lo largo de su columna y hombros, y se pegó a la parte inferior de una rama como un gecko haciendo acrobacias. El pájaro pasó zumbando junto a él con un graznido descontento. Yuta exhaló, aliviado por haberse salvado por poco, cuando sintió un cambio repentino de peso, whip. Sus ojos se abrieron de par en par, espera. Uno de sus libros de texto se había deslizado de su mochila. Intentó alcanzarlo, pero falló. El libro cayó en cámara lenta. No. Abajo. Mina estaba a mitad de una frase,
de todos modos, si puedo conseguir que la viscosidad de mi ácido. ¡Pum! Algo golpeó a Hagakure en la cabeza. ¡Ay! ¿Otra vez? Se agarró su cabeza invisible. ¿Qué le pasa a este día? Toru. Jadeó Momo. Mina se frotó el cuero cabelludo por reflejo, mirando hacia arriba con furia. ¿Quién rayos deja caer un libro desde el techo? Momo recogió el libro. Edición de Estudios Generales. Matemáticas. Hagakure levantó las mangas al cielo. ¿Por qué esta escuela odia mi cara? No seas exagerada. Me golpeó a mí, no a ti. Arriba de ellas. Yuta se aferraba boca abajo a la rama, mirando con absoluto horror la escena de abajo. Podía decir exactamente lo que había sucedido. Sintió el peso dejar su bolsa, vio las consecuencias y, lo peor de todo, vio a Mina agacharse, recoger su libro y abrirlo. Su nombre estaba dentro. Nombre completo, número de clase y etiqueta de identificación estudiantil. Se puso pálido. No. 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 Me largo. Se puso derecho y se preparó para huir cuando... ¡Crack! La rama crujió bajo su peso. Las chicas miraron hacia arriba. El tiempo pareció ralentizarse. ¿O no? Viendo que estaba a punto de ser descubierto, Yuta entró en pánico. Instintivamente, impulsó chakra a cada músculo sin pensarlo dos veces y sin tener idea de lo que estaba haciendo, tras lo cual su cuerpo se desdibujó antes de desaparecer sin dejar rastro. Eso es extraño. ¿Qué pasa, Yao Momo? Nada, creí escuchar algo. Mientras tanto, Yuta, quien acababa de realizar la técnica del cuerpo parpadeante sin pensar, no le importaba nada mientras salía disparado a través de los árboles como un ninja huyendo de la escena de un crimen de guerra. No miró atrás. No podía mirar atrás. No sobreviviría si miraba atrás. Capítulo 9, sintiéndose como Kakashi. Yuta reapareció 20 metros más lejos, detrás de un árbol diferente. Se estrelló contra el suelo, rodó 2 veces y terminó tendido boca arriba mirando el cielo. Durante 3 segundos sólidos, permaneció congelado antes de murmurar. Estoy increíblemente muerto, y ay. Cada nervio de su cuerpo zumbaba como si acabara de enchufarse a una toma de corriente. Su cuerpo entero se sentía hueco, como si alguien le hubiera sacado las entrañas con un cucharón. ¿Eso es el cuerpo parpadeante? Apesta. No volveré a hacerlo pronto, a menos que quiera morir a propósito. Si recordaba bien, el Sunshin no Jutsu era una técnica de rango de que funcionaba vitalizando cada parte del cuerpo del usuario con chakra para permitir movimientos a gran velocidad. Para un observador, parecería una teletransportación absoluta. Pensar que lo dominaría así. Sin embargo, había costos, ya que el gasto de chakra no era pequeño, sin mencionar el dolor físico actual. Gimió, rodó sobre su costado y se sentó. Sí, su chakra se había ido. 0. Nada. Vacío. Ahora era un humano normal. Una sonrisa irónica apareció en su rostro. Parecía que aumentar su capacidad de chakra era la prioridad número 1. Había agotado todas sus reservas a pesar de tener un control casi perfecto. De no ser así, el gasto definitivamente lo habría matado. O habría muerto literalmente de vergüenza social. Se frotó la cara y luego la hundió en ambas manos. Dejé caer un libro sobre la cabeza de una chica. ¿Por qué hoy es tan violento? ¿Qué maldición es esta? Después de un largo momento, se obligó a levantarse, agarró las correas de su mochila y salió penosamente de los árboles hacia la puerta principal. En el camino, vio a unos chicos del curso de apoyo llevando un carrito con artilugios a medio terminar y a algunos padres esperando en las puertas del campus para recoger a sus hijos. Nadie le prestó atención, pequeñas bendiciones.
Entonces su mochila rebotó ligeramente en su hombro. Ah, cierto. El libro de texto perdido. Genial. Otro problema. Otro gasto en yenes. Gimió. Tendría que comprar un reemplazo o pedir uno prestado antes de clase. Quizás las chicas no notaron el nombre, pensó, seguido de un segundo de silencio. Sí, claro, ¿a quién engaño? Definitivamente lo notaron. Podía imaginar prácticamente su conversación. Suspiró pesadamente, arrastrándose hacia la acera fuera de la UA. El agotamiento de chakra era una mierda. Mientras tanto, Mina todavía sostenía el libro de texto como si fuera evidencia en un caso de asesinato. Les digo que el universo me está gastando una broma. Primero una bandeja, ahora un libro. Un libro. Se quejó Hagakure. Mina le dio unas palmaditas con simpatía. Está bien, Toru. Piénsalo de esta manera, al menos no era sopa caliente esta vez. Dolió. Podría haber sido peor. Momo examinó la portada de nuevo. Esto pertenece a un estudiante de primer año de estudios generales. Akutami Yuta. ¿Saben quién es? No. Pero ahora sé que el curso de estudios generales me persigue. El chico de la bandeja también era de allí. ¿Podrían ser la misma persona? Tras un momento de silencio, Hagakure chilló, ¿entonces me está apuntando? Tal vez fue solo coincidencia, ofreció Momo gentilmente. La coincidencia no me golpea dos veces. Dos accidentes, dijo Momo con calma. Ambos improbables. Pero, no imposibles. TSK, mamá tenía razón. Los chicos son malos, suspiró Hagakure derrotada. Mina se frotó la barbilla. ¿Deberíamos devolver el libro? Hagakure jadeó. No. ¿Qué tal si está acechando? Esperando. Observando. Momo parpadeó. Toru, querida, es un chico de estudios generales, no un supervillano. Hagakure infló sus mangas. No voy a ir. ¿Qué tal si algo más cae del cielo? ¿Un escritorio? ¿Un casillero? ¿Un microondas? Momo reprimió una risa. No volverá a pasar. Probablemente fue solo un accidente. Probablemente, repitió Hagakure con tono ominoso. Aún así, Mina se puso el libro bajo el brazo. Lo devolveré después del entrenamiento hoy. O mañana si no lo vemos. Quien quiera que sea el dueño de este libro probablemente estará avergonzado. No empeoremos las cosas. Hagakure refunfuñó. Bien. Pero mañana llevaré casco. Caminar hacia la estación de tren normalmente era pacífico, pero hoy, cada 10 pasos el agotamiento se asentaba más profundamente en sus huesos. Así es como debe sentirse ser Kakashi, pensó Yuta. Levantó el brazo y este tembló. El agotamiento de chakra estaba literalmente ligado a la resistencia física, lo cual tenía sentido según la explicación de Naruto, energía física más energía espiritual igual a chakra. Si una tocaba fondo, la otra sufría. Así que su chakra era un arma de doble filo. No moriría inmediatamente si se esforzaba hasta el agotamiento, pero ciertamente moriría si drenaba hasta la última onza de chakra de su cuerpo. Necesito tener más cuidado. Soy un menor sin educación en el uso de chakra. Si no me acostumbro a esto, voy a matarme con ello, murmuró mientras un escalofrío recorría su espalda. Necesitaba más chakra. Mucho más. Yuta arrastró los pies por la acera, respirando como alguien que acababa de terminar un maratón en una sauna. Las calles de Mustafu se despejaron lentamente detrás de él mientras se dirigía a la estación. Los edificios pasaron de tiendas de conveniencia abarrotadas y pequeños cafés a espacios más abiertos, estacionamientos, paradas de autobús, tramos de carretera tranquila. Le recordó que en realidad él no vivía en Mustafu,
solo iba a la escuela allí. Su hogar estaba en la ciudad de Inohara, un pueblo de tamaño decente con la población justa para un hospital, un centro comercial, algunos parques y una agencia de héroes que solo patrullaba y apenas resolvía crímenes, la agencia donde trabajaba su madre. Cada mañana tomaba el tren de Inohara a Mustafu y cada tarde regresaba. Era un viaje familiar que había hecho solo 5 veces antes, pero hoy se sentía como una eternidad. Revisó la hora, 4:24 de la tarde. Si se apresuraba, podría tomar el tren de las 4:30. Si lo perdía, estaría atrapado esperando 20 minutos por el siguiente. Sacudió la cabeza, se arrepintió inmediatamente y se tambaleó hacia adelante. La estación finalmente apareció a la vista con sus 3 escaleras mecánicas, 2 máquinas expendedoras y un gran letrero brillante que mostraba las salidas entrantes. Exhaló aliviado. Yuta pasó por las puertas de entrada, tocó su tarjeta IC y vio el saldo restante, 1.384 yenes. Se unió a la multitud que se dirigía hacia la plataforma 3. Los altavoces de la estación anunciaron algo sobre retrasos en la llegada y recordatorios de seguridad, pero su cerebro lo filtró por completo. Nunca había deseado sentarse más de lo que lo deseaba ahora. Al llegar a las escaleras hacia la plataforma, la pantalla digital cambió justo cuando llegó al fondo, 4:30 línea Inohara, llegando ahora. Sincronización perfecta. La plataforma estaba llena, como de costumbre, oficinistas, estudiantes, padres, algún héroe profesional con ropa casual. Yuta no vio a ninguno de ellos. Su visión se estaba borrando en los bordes como si alguien hubiera untado vaselina en sus retinas. Bien, tren a casa, ducha, comida, coma, en ese orden. El tren se deslizó en la estación. Las puertas se abrieron. Una nueva ola de viajeros salió, otra empujó hacia adentro. Yuta lo siguió en silencio, deslizándose en un asiento de ventana cerca de la parte trasera y soltó un suspiro lento. Finalmente, al subir al tren, encontró un asiento vacío y colapsó en él, con su mochila deslizándose de su hombro. A medida que el tren salía de la estación, Yuta dejó que sus párpados cayeran. El movimiento rítmico del tren era relajante y sintió que su agotamiento lo alcanzaba. Había estado despierto desde el amanecer, entrenando e investigando, y la adrenalina finalmente había desaparecido. El paisaje urbano fuera de la ventana se desdibujó a medida que el tren ganaba velocidad. La cabeza de Yuta cayó hacia un lado, su agarre sobre la conciencia resbalando. Trató de luchar contra ello, pero fue inútil. Sus ojos se cerraron y pronto quedó completamente dormido. El tren continuó, llevando a Yuta cada vez más lejos de Mustafu. Durmió a través de las paradas en Mitaka, Musashi Sakai y Kokubunji. El tren se acercaba a Inohara cuando el conductor gritó: próxima parada, Inohara. Inohara. Fuera de la ventana, el paisaje de la ciudad parpadeaba, tiendas, puentes elevados, señales de tráfico. Las paradas iban y venían. Su parada llegó. Su parada se fue. Él no. Parada, Tsutsuhigaoka. Tsutsuhigaoka. Puertas abriendo a la izquierda. Los ojos de Yuta se abrieron de golpe. El tren se movía de nuevo. Parpadeó, aturdido, tratando de orientarse. Espera. ¿Tsutsuhigaoka? Su parada era Inohara. Se sentó, frotándose la cara. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? Sacó su teléfono, 6:11 de la tarde. Mierda. Había estado dormido durante más de 1 hora y media. La voz del anunciador del tren crepitó de nuevo. Aproximándose a Machida. Estación Machida. Machida. Eso estaba 3 paradas más allá de Inohara y mucho más lejos en realidad. Yuta se puso de pie de un salto, agarró su bolsa y tropezó hacia las puertas. El tren disminuyó la velocidad. Se detuvo. Las puertas se abrieron. Salió a la plataforma, desorientado, exhausto y completamente perdido. ¿Dónde demonios estoy? Capítulo 10. Estoy con una chica.
Estación Machida, 6:11 de la tarde. El andén zumbaba bajo las luces fluorescentes y los anuncios constantes, con gente moviéndose como si supieran exactamente a dónde iban. Yuta, en cambio, no tenía ni idea. Se apoyó en una columna, dejando que el metal frío lo estabilizara, y consultó el mapa superior donde líneas de diferentes colores serpenteaban por todas partes. Su cerebro iba 2 pasos por detrás de sus ojos. Había estado dormido más de hora y media, perdiendo su parada por mucho y terminando en un lugar completamente desconocido. Tras inspeccionar el entorno con la mirada vacía, concluyó que estaba en Machida, lo cual definitivamente no era Inohara. Tenía la boca seca y las piernas como baterías viejas que apenas respondían. Tomó la salida más cercana buscando aire y casi choca con un vendedor callejero. La tarde había refrescado y los letreros de neón comenzaban a parpadear uno por uno mientras oficinistas, parejas y probablemente algún héroe de incógnito con sudadera llenaban las calles. Yuta se derrumbó en un banco para revisar su situación, batería al 47%, cartera con 1.384 yenes y la dignidad perdida hace tiempo. Lo único positivo era que su chakra estaba regresando. Tras casi 2 horas de siesta, sus reservas se habían regenerado entre un 60% y un 80%. Y lo mejor de todo es que, tras una inspección cuidadosa, se dio cuenta de que su suministro actual superaba con creces lo que tenía antes, habiéndose duplicado. Sus canales de chakra se sentían más anchos y menos restringidos, como si alguien hubiera limpiado una tubería atascada. Pensó con ironía que casi matarse realmente había ayudado, siguiendo la típica lógica shonen de entrenar hasta el borde de la muerte para volver más fuerte. Pero eso lo probaría luego. Ahora su misión era encontrar otro tren, volver a casa y ver a su madre. Sin embargo, al mirar el tablero de salidas, se sintió traicionado. El próximo tren a Inohara salía a las 6:52 de la tarde. Faltaban 40 minutos y el horario de visitas terminaba a las 8. No llegaría a tiempo, y aunque lo hiciera, generaría demasiadas preguntas. Su madre lo mataría si se enteraba. Intentó calmarse pensando en una estrategia. Podría llamarla y decirle que no llegaría, quizás inventar que se estaba preparando para el festival deportivo, pero ella sabía que él no tenía interés en participar antes de despertar sus memorias y sería extraño cambiar de opinión sin razón. Contarle sobre su quirk fortalecido traería preguntas para las que no estaba preparado. Aiko Akutami no era una madre controladora, pero sí excesivamente perceptiva, capaz de detectar cualquier rareza y llegar al fondo del asunto, probablemente como efecto directo de su poder. Si decía que se quedó en la escuela, que se sentía mal o que estaba en la biblioteca, ella sabría que mentía. Pasaron 5 minutos mientras Yuta intentaba encontrar la mentira menos suicida hasta que su teléfono vibró. La pantalla se iluminó con un aterrador mamá. Tragó saliva y contestó, intentando sonar natural, pero la voz de su madre, cálida pero directa, le recriminó el retraso al instante. Cuando Yuta explicó que se había quedado dormido en el tren, el silencio al otro lado de la línea se tensó. Su madre le recordó suavemente que él nunca dormía en trenes, que siempre había sido un soñador ligero e incómodo rodeado de extraños. Ella acababa de usar su precaución innata en su contra. Cuando ella le preguntó qué había pasado realmente, Yuta intentó evadir la respuesta, pero ella notó su nerviosismo de inmediato. Le preguntó directamente si estaba en problemas, si alguien lo molestaba o si estaba herido. Ante sus negativas, ella lanzó la pregunta final, ¿me estás mintiendo? Yuta sintió que el pulso se le disparaba. Su madre le explicó con calma que estaba usando su quirk para controlar su voz y sonar plano, algo que engañaría a la mayoría, pero no a quien le dio la vida. Ella también estaba usando el suyo. Su tono entró en modo investigación y le exigió saber dónde estaba. El cerebro de Yuta, funcionando a la velocidad de la luz para salvar la situación, soltó lo único que se le ocurrió antes de que ella perdiera la paciencia: estaba con una chica. El silencio que siguió fue catastrófico, como si Dios hubiera silenciado el mundo para que su madre procesara la frase. Cuando ella repitió una chica, con tono incrédulo, Yuta cerró los ojos y confirmó débilmente, inventando sobre la marcha que era una compañera de la escuela con la que se quedó hablando y perdió la noción del tiempo.
Tras una pausa eterna, escuchó uno que indicaba que su madre estaba recontextualizando todo lo escuchado en los últimos 30 segundos. Su tono cambió a uno calmado y comprensivo, diciéndole que no tenía que apresurarse si estaba pasando tiempo con alguien, aunque hubiera agradecido un mensaje. Yuta se sintió morir de vergüenza mientras ella indagaba sutilmente si la chica era agradable, prometiendo no entrometerse mientras claramente lo hacía. Entre risas, ella le pidió que fuera con cuidado, que fuera respetuoso y que al día siguiente fuera a contarle todo. Al colgar, Yuta dejó caer la cabeza contra la pared, sintiendo que su alma abandonaba su cuerpo. No podía creer que hubiera funcionado. Su madre era aterradoramente aguda. Su quirk, llamado sintonía, le permitía percibir la disonancia emocional en las personas, no leía mentes, pero sentía la culpa, el miedo o el nerviosismo como una señal de advertencia. Mentirle era casi imposible a menos que estuvieras muerto por dentro. Yuta suspiró, cubriéndose con la capucha, acababa de usar un romance falso para escapar de un interrogatorio y ahora tendría que inventar una chica real. Una crisis resuelta, infinitas por venir. Miró el techo de la estación, solo habían pasado 7 minutos. Eran las 6:22 de la tarde, tenía hambre y 40 minutos que matar. Buscó comida barata en su teléfono y se decidió por un puesto de takoyaki cercano. Salió a las calles de Machida, que a esa hora bullían de actividad, y decidió tomar un atajo por un callejón estrecho para ahorrar tiempo. El lugar estaba en penumbra, con olor a asfalto y detergente. Caminaba tranquilo, repasando la vergonzosa llamada, cuando casi tropieza con alguien al doblar una esquina. Era una niña pequeña, de unos 8 o 9 años, que rebotó hacia atrás asustada. Cuando Yuta se disculpó, ella se congeló. Tenía grandes ojos burdeos, el cabello blanco desordenado y un pequeño cuerno en el lado derecho de la frente. Llevaba vendas limpias y profesionales en los brazos y piernas, iba descalza y vestía una túnica que parecía más un uniforme de paciente que ropa comprada. Yuta analizó la situación, niña pequeña, ropa sucia, vendas y descalza en un callejón de noche. Parecía una fugitiva o un cebo. Le preguntó con cautela si estaba perdida, pero ella solo se estremeció con un miedo practicado, como si esperara que cada interacción doliera. Yuta frunció el ceño al sentir que esa cara le resultaba extrañamente familiar. Cabello blanco, ojos rojos, un cuerno. La sensación de déjà vu lo invadió. Justo cuando iba a sugerirle que fuera a casa, un sonido resonó desde el fondo del callejón. Yuta se giró, movilizando su chakra y preparándose para enfrentar a unos ladrones, pero lo que vio le heló la sangre. Un hombre alto emergió de las sombras llevando una chaqueta con cuello de plumas moradas, guantes blancos y una máscara de la peste cubriendo su rostro. Detrás de él, un hombre enorme y musculoso con una máscara similar. El hombre de las plumas habló con voz calmada, sin hostilidad ni amabilidad, diciéndole a Yuta que se apartara porque estorbaba. Luego, dirigió su atención a la niña y ordenó: «Eri, vámonos a casa». El cuerpo de la niña se tensó, el terror puro deformó sus facciones y se aferró a su vestido. Yuta parpadeó. ¿Eri? Su estómago cayó al vacío mientras su cerebro conectaba los puntos que no quería conectar. Si esa era Eri, entonces el hombre frente a él, el cuello de plumas moradas, los guantes, la máscara. El reconocimiento lo golpeó como un tren. No era un ladrón cualquiera. Era Overhaul. Mierda. Capítulo 11. Eri. Yuta parpadeó 2 veces, incapaz de procesar lo que veía. Su estómago dio un vuelco mientras su cerebro conectaba puntos que desesperadamente quería ignorar: cabello blanco, ojos rojos, un cuerno, vendas y pies descalzos. Era Eri. Su pulso se disparó al instante, porque si esa era Eri, el hombre frente a él, alto, con camisa negra, guantes blancos, cuello de plumas moradas y una máscara de la peste, no podía ser otro que Overhaul. Yuta dejó de respirar. Aunque no era un fanático acérrimo de My Hero Academia y se había quedado al inicio de la 4ª temporada, recordaba lo suficiente: esa niña aparecía huyendo antes de toparse con Deku, y ese hombre era su torturador, el líder del Shiea Saikai.
Pero aquello no tenía sentido, no recordaba que la ciudad del arco de Overhaul tuviera nombre, y mucho menos esperaba haber despertado justo en ese momento, meses antes de lo previsto en la cronología, sin héroes, refuerzos ni preparación alguna. Apretó los dientes ante su mala suerte. Respondió Overhaul con total indiferencia. Es mi hija. Es lamentable que haya causado molestias. Ahora hazte un favor y muévete. Yuta parpadeó, forzando una respuesta sumisa para evitar conflictos. Ya veo. Cierto. No hay problema. Se apartó con pasos rápidos, decidido a ignorar la situación para sobrevivir, pero se congeló a mitad de camino cuando dos manos pequeñas y temblorosas se aferraron a su pierna. Bajó la mirada lentamente. Eri lo observaba con ojos desorbitados y vidriosos, cargados de un terror que no pertenecía al rostro de un niño, mientras sus dedos se clavaban en el pantalón de Yuta como si él fuera el último objeto sólido en el mundo. La imagen lo golpeó como un puñetazo en el pecho. «Oye, está bien, yo no», susurró él, pero los labios de la niña se movieron apenas para soltar una súplica casi inaudible: «Ayuda». Aquello lo destrozó. Antes de que pudiera reaccionar, Overhaul habló de nuevo, con un tono calmado pero irritado, preguntando qué clase de ayuda podría necesitar de un extraño. Eri no respondió, solo se pegó más a la pierna de Yuta, temblando con violencia. La mente de Yuta se quedó en blanco y, aunque sabía que no debía ser imprudente, hizo lo más estúpido posible, se agachó, pasó un brazo bajo los de ella y la levantó. Pesaba poco, pero se sentía como sostener una granada activa. Se giró rígidamente hacia Overhaul, usando su peculiaridad para mantener la voz nivelada al comentar que su hija parecía muy asustada. El villano entrecerró los ojos dorados tras la máscara, advirtiéndole que no se metiera en asuntos ajenos, mientras el enorme hombre detrás de él, Rappa, ajustaba su postura recordándole a Yuta que estaba rodeado. Era una misión suicida, pero sentir el terror absoluto irradiando del cuerpo de la niña le revolvió el estómago. Había visto niños reír y llorar en su barrio, pero el miedo de Eri era algo visceral, producto de un trauma inimaginable. ¿Devolverla? ¿Para que él le haga quién sabe qué? La sola idea le parecía absurda. Sabía que no podía vencer a un villano de ese nivel, un solo toque lo mataría. Su única opción era escapar. Mientras su cerebro calculaba ángulos y distancias para usar el body flicker y huir hacia la salida del callejón, sus músculos se tensaron inconscientemente en preparación. Fueron microajustes imperceptibles para cualquiera, excepto para alguien como Overhaul, experto en biología. «Ah», dijo el villano inclinando la cabeza con naturalidad, «estás pensando en correr». Las palabras golpearon a Yuta como hielo y cada célula de su cuerpo gritó que se moviera. El mundo se desenfocó. Sin decisión consciente, su cuerpo parpadeó lateralmente con Eri en brazos justo cuando los dedos de Overhaul cortaban el aire donde había estado su torso, desintegrando la pared trasera en polvo. Debería haber esperado que un estudiante de la UA estuviera infectado con esa enfermedad del heroísmo, murmuró Overhaul. Yuta reapareció con rostro sombrío, maldiciéndose por su lentitud, y trató de huir de nuevo hacia la salida. «No pienses, solo sal de aquí». Pero antes de lograrlo, una palma golpeó el suelo. El piso bajo sus pies colapsó y numerosos picos de piedra emergieron sin previo aviso, convirtiendo el callejón en un caos de escombros y polvo espeso. «Cheesy, gruñó Rappa, sacudiéndose los escombros y advirtiendo que el ruido atraería a los héroes. Overhaul, limpiándose una mota de polvo del guante con fastidio, respondió que repararía el daño antes de que llegaran. Dio un paso adelante para recuperar a la niña, pero se detuvo cuando el humo se disipó. En un pequeño espacio de suelo intacto, apenas lo suficiente grande para estar de pie y rodeado de una jaula de colmillos de piedra mortales, Yuta estaba agachado protegiendo a Eri contra su pecho. No lo habían tocado. Su respiración era agitada, pero lo que llamó la atención de Overhaul fueron sus ojos, brillaban con un resplandor carmesí y tenían 3 aspas girando. «El Sharingan. HN. Mira nada más», comentó el villano. Yuta, con la mente rugiendo entre el pánico y el instinto,
Solo podía pensar en una cosa, eso estuvo demasiado cerca.